Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estoy leyendo para ti 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 hasta el 31. Y el resumen es el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Excelentes principios, ¿no? Por eso la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios que me gusta mucho. Te he dicho, esto resplandece como un faro en medio de tanta oscuridad. Un día estoy en una librería cristiana y una persona me dijo, nosotros no celebramos la Navidad en nuestra iglesia. Estábamos platicando de algunas cosas allí, preguntándonos por libros y de repente, no me acuerdo exactamente por qué salió el tema, y dijo, nosotros no celebramos la Navidad en nuestra iglesia. No ponemos arbolito de Navidad y no hacemos muchas cosas que hacen las iglesias tradicionales, así dijo. Nosotros somos libres en Cristo. Y lo noté un tanto orgulloso, muy orgulloso de su tradición cristiana, porque finalmente pues todos seguimos una cierta tradición, una cierta línea. Y dentro de los evangélicos hay tanta pluralidad como no nos damos una idea. Pero me parece que por finales de los 80s y principios de los 90s empieza un grande movimiento a nivel mundial, me parece que es el de la iglesia posmoderna. La iglesia posmoderna ha intentado algo que, pues a mí me parece, desde mi propia lectura, algo imposible. Intenta romper con las iglesias históricas. Las iglesias históricas que tienen algunos de ellas sus orígenes en la Reforma del siglo XVI y otras iglesias que surgen en otros contextos. Y te estoy hablando de las iglesias como presbiteriana, la iglesia reformada, la iglesia metodista, o la iglesia bautista, o la iglesia... bueno, básicamente estas tres grandes denominaciones que llevan siglos existiendo. Y entonces algunas personas, por no seguir ciertas tradiciones que siguen estas iglesias evangélicas, entonces dicen, no, vamos a hacer un rompimiento con eso. Y entre esas cosas que intentan romper, pues se trata de no celebrar la Navidad, se trata de no celebrar la Semana Santa tampoco. Tampoco se celebra el mes de la Biblia, no se celebra, menos se va a celebrar el asunto de la Reforma en el 31 de octubre, cosas de esas. Y entonces surge un cierto orgullo, una cierta, no sé si un sentido de superioridad al que todos somos tendientes. Pero creo que tenemos que regresar a la palabra de Dios y decir algunas cuantas cosas. Primero, el nacimiento de Jesús es una realidad que nos toca y nos transforma a todos los que seguimos a Jesús. Independientemente si crees en la Navidad o no, el hecho es que Jesús nació
Y eso es lo más relevante. Te lo dije en un devocional la semana pasada. Eso es lo más importante de lo más importante. Segundo, si no crees en la Semana Santa y si no la practicas como lo practican algunas tradiciones evangélicas, eso no quiere decir que Jesús no murió. El hecho está allí. Jesús murió por nuestros pecados y ascendió a los cielos. Ahora, eso, insisto, nos da un cierto sentido a algunas personas de sentirnos mejores cristianos que los demás. Pero por eso la Biblia nos da algunos lineamientos aquí. Pablo, cuando escribe esta carta que te acabo de leer, 1 Corintios, está contestando algunas preguntas. Personas le decían, oiga, apóstol Pablo, ¿podemos comer carne que es sacrificada a los ídolos? Y algunos cristianos por allí decían, no hay que comer de esa carne porque justamente eso es pecaminoso, están sacrificados a los ídolos. Y otros decían, ¿y qué vamos a hacer con las invitaciones que nos hacen nuestros familiares, las personas que nos quieren, nos invitan a celebraciones y allí dan carne? Y esa carne sabemos que es sacrificada a los ídolos. Y entonces aquí está el principio que quiero dejarte hoy como centro del devocional. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes, bebes o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Me gusta la Nueva Biblia Viviente. Dice, en conclusión, uno debe glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Así de sencillo. Y dejar, me parece que de lado esas a veces críticas que nos hacemos cristianos contra cristianos, y más a veces las hacemos sin fundamento, sintiéndonos mejores, sintiéndonos que porque algunos de nosotros no celebramos la cena de Navidad, ni hacemos el árbol, ni ponemos el arbolito, ni cantamos los villancicos, ya somos de mejor pedigrí cristiano que los demás, cosa que es realmente absurdo realmente. Yo me crié en una tradición muy que es puritana. Mi abuelo, te he platicado esto en algún devocional. Mi abuelo fue evangelizado por misioneros ingleses que venían de una tradición puritana, movimiento de los 1780, 1800, allá en Inglaterra. Y ellos trajeron a Veracruz el Evangelio y ahí fue mi abuelo alcanzado por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y estos misioneros que trajeron el Evangelio también nos trajeron una serie de tradiciones. Había que cantar los himnos del siglo XVI, había que cantar las canciones de Inglaterra para que alababan a Dios y había que hacerlo con el órgano clásico. Y todo lo que no fuera eso era anticristiano, cosa que también eso es un exceso. No es cierto. Hoy vemos diferentes expresiones de adoración en las iglesias, vemos grupos de música electrónica, vemos algunos grupos le llaman de artes, en fin. Y todo eso se hace con el fin de adorar a Dios. Pero una vez más, en estos días que estamos viendo esto de la Navidad, si tú pones un árbol, no eres mejor cristiano que el que no lo pone. Si no lo pones, tampoco eres mejor cristiano que el que lo pone. Porque eso no es el fundamento. No son los fundamentos de la Biblia, no son los fundamentos del Evangelio. Por eso tenemos que llegar al principio aquí que dice Pablo. En conclusión, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y bebe. Si pones el arbolito de Navidad y estás buscando glorificar a Dios, ese es el mero punto. Si no lo pones y estás buscando glorificar a Dios,
Ese es el mero punto, porque en conclusión, uno debe de glorificar a Dios en todo lo que hace, hasta en lo que come y en lo que bebe. Que Dios te bendiga.